Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. En esta ocasión tenemos un programa muy especial, muy particular, pero antes de explicar el motivo, primero voy a introducir a mi invitado, que es, no sé cómo empezar, es crítico de cine, es historiador, es investigador, es guía turístico, le sabe al asunto de las relaciones públicas muy bien. Creo que nada más le falta vender mole los domingos. Cruz Azulino y también devoto de Miami Dolphins. Se trata de Enrique Figueroa Anaya. Enrique, bienvenido Mi querido seas. Elías, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido y pues sí, ya nada más me falta vender, como dices, mole, tamales. Estamos en eso, no te Ya preocupes. falta poco, y a los dos, ¿eh? Nos va a pasar a los dos. Pero bueno, ahora sí vamos a ahondar en el motivo. Para celebrar, honrar y recordar a nuestras madres, no es necesario que tengan una fecha específica ni un día especial. Puede ser cualquier día del año, cualquier hora del año, en cualquier momento. Sin embargo, este mayo de 2023 es muy peculiar porque llega en un momento, voy a decirlo así, catártico para los dos que estamos aquí en este momento. El servidor ha vivido un año un poco complicado con mi figura materna porque mi madre ha estado muy delicada del corazón, ha sido una constante de estar yendo a hospitales para saber qué es lo que realmente tiene, para proceder a cateterismos, para que también nos asustemos con algunas hospitalizaciones que se han tenido que registrar, pues para que se estabilice su salud. A la par, eso también lleva pues algo que pasamos muchos hijos y que es una ley natural de la vida, que es estar pendiente de nuestras cabecitas de algodón. En este caso, de estar atentos a ella, porque también ya tiene problemas para caminar, para moverse, para desenvolverse, y su organismo, su salud, ya no es la misma de antes, y creo que por ahí va mi proceso en este momento, que es la aceptación y la asimilación del deterioro de un ser que amas, en este caso de una madre ya en la tercera edad, con problemas de corazón, y que además motiva muchas cosas, entre ellas no solamente a llenarla de amor, sino también de paciencia. Se requiere mucha paciencia, se requiere de mucha mente firme para poder desenvolverse en varias áreas sin poder descuidarla, ¿no? Porque también hay que estar vigilando que se tome los medicamentos, porque recordemos que hay algunos viejitos que a la mera hora hacen trampa y no se los toman, estar atentos a que coma, en fin. Yo vivo este proceso, que es la asimilación, la aceptación de la decadencia de un ser que amo mucho, y que a lo largo de estos meses, de alguna u otra manera, el cine se ha asomado, el cine me ha acompañado, nos ha acompañado, y está ahí presente también para mantenerlo a uno de pie. Y es cuando yo digo que el cine es un refugio seguro, es un lugar seguro. Y así lo veo y me remonta precisamente a lo que vamos a platicar a lo largo de esta conversación. Pero ahora le cedo la palabra a mi invitado, Enrique, que también tiene sus propios motivos. Así es, mi querido Elías. Primero un abrazo grande a tu mami, un abrazo grande para ti. Y pues sí, 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 es un tema sensible el año pasado para la gente que nos ve cuando se lanza este episodio. Saludos a la gente en el futuro. Sí, pasó al otro plano. Entonces, pues es un tema doloroso, es un tema eh, difícil. Siempre es complicado decir algo en esos momentos porque no hay una pronta resignación, ¿no? Quizá no hay una resignación, solamente es aprender a vivir con esa ausencia. Y pues propusiste un tema que me pareció muy interesante, ¿no? A partir del cine, pues brindar este regalito a ambas madres y a todas las madres de quienes nos están viendo y escuchando, porque pues sin duda ellas también pues tienen ahorita que te platicaba antes de empezar a grabar, me hiciste viajar en el tiempo y abrí muchas cosas que me da mucho gusto poder recordar en este episodio. No, pues vamos a empezar a recordarlas porque en este contexto entre la pérdida y entre la enfermedad que va precisamente rumbo a un desenlace, es ley natural de la vida, pues uno empieza a repasar muchas cosas también de su vida. En esos momentos claves que nos han acompañado a lo largo de nuestros años, pues nos remonta directamente a la infancia, Enrique. ¿Por qué? Porque Mm. pues es una etapa en la cual pues aprendimos a descubrir un gusto particular por el cine, por las películas, a fascinarnos por ellas. Y si hay una causante para que nos gustaran las películas, esa es mamá, ¿no? En el caso de mi mamá,
ahorita ella ni se acuerda, a lo mejor, no se acuerda mucho de las películas que ella me llevó a ver, por ejemplo, no las recuerda, pero yo sí recuerdo muy bien que fue ella la que nos llevaba al cine, la que siempre nos llevaba a ver películas, sobre todo estas de la cartelera del estreno comercial, y que gracias a ella vi infinidad de títulos que están presentes, ¿no? Y que no solamente están presentes, sino que formaron mi cinefilia, mi gusto por estarme en una butaca a perderme 2 o 3 horas en las historias que veo. Y por el otro lado están las otras películas que son de ella, ¿no? O sea, que ahora uno las repasa de adulto y dices, es que esta le gustaba a mi mamá, pero quizá no me haya dado yo el tiempo de reparar en por qué le atraía, qué le gustaba, tengo la oportunidad o no tengo la oportunidad de repasarla con ella como para ver, para saber qué. Entonces es un ejercicio muy interesante acercarnos al cine desde la mamá, o sea, desde el hecho de que ellas nos llevaban al cine, la otra es habernos sentado con ellas para ver alguna película en particular que nos haya hecho conectar a los dos, y la otra es estas películas que también les corresponden a ellas y que tenemos la posibilidad de explorar para comprender por qué, aunque sea nada más por una cuestión de ocio o si queremos una cuestión más profunda, y a eso, hacia eso vamos. Pero antes de pasar yo, empezar con las mías, ¿no, Enrique? Por favor, tú, con con tu lista. Y fíjate que pues muchas cosas de las que actualmente hago no las estaría haciendo sin el impulso de mi mami, ¿no? Enriqueta Anaya Fernández. Em, y es un lindo recuerdo. Bueno, primero ella una gran cinéfila, ya lo iremos viendo en las películas que iré mencionando. Una gran cinéfila desde chica, en ese caso mi abuelita materna, quien también, mira, ese también es una curiosidad, ¿no? Mi abuelita se llamaba Enriqueta, mi mamá Enriqueta y yo Enrique, así el peso de mamá, ¿no? Y finalmente, gran cinéfila, fanática, por ejemplo, de Betty Davis, ¿no? Fanática del santo, la figura del santo siempre le encantaba, ¿no? Y me acuerdo también haberle entregado algunos presentes relacionados al santo justo en este tipo de fechas. Y pues sí, fue la gran impulsora de muchas cosas, entre ellas el amor al cine. Recordaba aquellas primeras visitas que como niño hice al cine. Por ejemplo, recordaba haber visto La Bella y la Bestia y yo recuerdo mucho su presencia porque fue impulsora junto con otra mamá de un compañero en aquel momento de la escuela. Esa la vi en el cine que es ahora el Cine Olímpico, que está ahí enfrente de Perisur, del otro lado de Periférico. Tengo vago recuerdo de Batman Regresa, pero recuerdo haberla visto en el cine. Recuerdo también haber visto en Morelia, Michoacán, Las Tortugas Ninja 3 de 1993. Y recuerdo mucho, y esto me dio mucha nostalgia, sobre todo, pues sí, el año pasado con todo lo que había sucedido, que el Cinemark CNA, posteriormente Cinemex, pues sí, también el Centro Nacional de las Artes había cerrado, muy afectado por el sismo de 2017, porque ese cine, pues era un cine al que mi mamá nos llevaba, a mi hermano y a mí constantemente. Ahí vimos Santa Cláusula de 1994 con Tim Allen y me acuerdo mucho también por estos espectaculares enormes que se colocaban al interior y al exterior de este Cinemark, en ese momento Cinemark CNA, que nos llevó a ver Ace Ventura, un loco en África de 1995 con Jim Carrey. Y bueno, eso lo recuerdo y también pues uno de mis grandes fanatismos fue Impulsora. No sé si después se arrepintió, que fue Star Wars. Me acuerdo que en algún momento de los 90, de inicios de los 90, puede ser 93, 94, eso sí lo tengo un poco vago, nos llama mi hermano y a mí y nos dice, vengan, vengan, tienen que ver esta película, ¿no? Bueno, no era película, yo para ese momento juraba que era una serie de televisión, ya después descubrí que era una película, y era El Imperio Contraataca, ¿no? De Star Wars. Y me acuerdo mi imagen así como viendo y diciendo, ¿qué es esto tan maravilloso? Y al día siguiente pasaron el regreso del Jedi. Yo creo que por esa situación de que había pasado un día y al día siguiente otra, pensé que era una serie de televisión, porque también veía muchas series de televisión con mi mamá de niño. Pero sí, Star Wars. Y posteriormente, vaciado y bastante curioso,
ella abrazó a uno de los personajes de Star Wars, sobre todo las precuelas, que fue Darth Maul. Le encantaba Darth Maul, le encantaba ver esa expresión como de demonio y su sable láser y cómo se movía y cómo se peleaba. Y siempre le mandaba besos al actor Ray Park, que interpretaba a Darth Maul. Y cuando le conté que pude conocerlo y demás, se emocionaba y tenía ahí una foto con su autógrafo y me decía, ese es para mí. Y pues nada, son recuerdos muy, muy lindos de una gran cinéfila que pues sí, 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 entre las películas que le gustaba, pues me hiciste recordar algunos títulos, mi querido Elías, que tenía borrados un poco en la memoria. Por ejemplo, estos de títulos que recuerdo que ella veía, ¿no? Por ejemplo, Tomates Verdes Fritos de Jan Aunet con Kathy Bates. También por ahí aparece un joven Chris O'Donnell, una película de 1991. Esa recuerdo que la veía ahí de vez en vez. También Amor Inmortal, por ejemplo, esa sí la revisaba bastante, de Bernard Rose, con Gary Oldman interpretando a Beethoven, ¿no? Esta película también. Y pues así van saliendo algunos títulos, que, por ejemplo, la Fuerza de la Ilusión, esa sí fue como de esas películas que me hiciste súper rescarbar en la memoria, me acordé, porque siempre era una película que tenía en la mente a Elijah Wood, antes del Señor de los Anillos, antes de toda su fama, pero estas películas de 1992 de Richard Donner, y esa la tenía como perdida porque sí me acuerdo que la veía mucho y son películas que no viví mucho con ella, pero sí recuerdo que había visto y pues bueno, si quieres ya vas y seguimos con el listado de películas que sí veía con ella y que sí repetía y repetía y repetía. Me dices esto de que ella repetía, porque por ejemplo a mi mamá siempre le sacó de quicio hasta la fecha el hecho de que, por ejemplo, con mi papá revisáramos una misma película cuantas veces fuera necesario, ¿no? A ella como que, ¿por qué tienen que revisarlas? Nada más con una vez basta, porque ella es así, ¿no? Ella disfruta el cine nada más de verlo una sola vez. La película la puede ver una sola vez y no es alguien que regrese mucho a las películas, pero en este ejercicio que tiene ella precisamente de absorber las películas de una sola vez, pues se ha dado el lujo, puedo decir que es un lujo de adoptar algunas que se quedan ahí, ¿no? Presentes. Y entre ellas está la Laguna Azul. Eh, Mm. la historia de mis papás también es muy, muy, muy especial, algún día la platicaré, pero ellos nada más fueron de novios al cine dos veces. Una fue para ver El Resplandor, que es la que quería ver mi papá, pero a mi mamá no le gusta el terror. Nunca le ha gustado el terror, le da mucho miedo hasta la fecha. Entonces, como en compensación por ese error, esa torpeza, mi papá la lleva a ver la Laguna Azul, ¿no? Como para verse ya más romántico y demás. Y a mi mamá le fascinó la película, le encantó mucho la película. Pasa el tiempo y yo digo, bueno, pero como por qué, o sea, ¿qué tiene la Laguna Azul que le puede gustar? Porque yo, desde que yo la vi de niño, todavía hasta hace algunos años, yo decía, no me genera lo más mínimo, ¿no? Hasta que uno va viviendo ciertas cosas, y yo recuerdo, viví en Playa del Carmen algunos años, y un día me la llevé para allá. Le dije, a ver, mami, pues vente para acá, me vienes a visitar, te quedas un tiempo acá y disfruta la Riviera Maya, etcétera. Y la llevé a Tulum. Recuerdo que la llevé a Tulum, y Tulum en ese momento, pues era un lugar, una zona donde podías ir a las 11 de la mañana y éramos cuatro personas alrededor de la costa, ¿no? Alrededor de la playa. Y el verla a ella caminando con mucha calma, con mucha tranquilidad, contemplando el mar, o sea, realmente contemplando el mar, feliz de estar conectada con esa naturaleza. Y pues ella recordando además a mi papá, que pues, ya llevaba muchos años de fallecido, dije, ok, creo que aquí me está dando una respuesta al por qué le gusta tanto la Laguna Azul, o más bien estaba respondiendo a mí una forma de leer la Laguna Azul, ¿no? Era una forma de volver para ella de revivir una ficción, y para mí de comprender esa ficción que a ella le gustaba, y en ese momento lo estaba viviendo, digamos, de una forma real. Eso es por un lado. Y luego por el otro, te digo, les decía que mi mamá no se acuerda de todas las películas que me llevó a ver. Por ejemplo, antes se reestrenaban con frecuencia algunos títulos como Karate Kid, ¿no? Era común que en el 89, en el 90 se reestrenaran algunos cines.
Lo mismo pasaba con Superman, Volver al Futuro. Y ahora que una de las tantas hospitalizaciones que tuvo en este año, yo recuerdo que regresé a la casa y dije, pues no quiero pensar, la verdad estoy muy ajetreado, estoy muy acelerado. Piensa uno mil cosas, Enrique, piensas la fatalidad, piensas el qué va a pasar. Ujú. Te entra este sentimiento de que pues no quiero que se vaya, pero al mismo tiempo es si así va a ser que suceda. Entonces, como para distraerme, me puse a ver Superman 2. Para mí siempre va a ser de Richard Donner, que es una película que me gusta mucho. Y es curioso porque a mí casi no me gustan las películas de superhéroes. A partir de todo lo que ha hecho Marvel, no me gusta nada. Entonces, como que tomo distancia de todas estas películas. Pero empecé a ver Superman 2 y reparé en que fue mi mamá quien me llevó a verlas. Superman 2, Superman 3, Superman 4 al cine Tlalpan, que es el cine de mi barrio, ¿no? El legendario, el típico. Entonces empecé a ver Superman 2. Si la película ya me gustaba, me empezó a gustar más. Y cosas que da la vida, de verdad que hay situaciones maravillosas que ocurren. Pues se acaba de reestrenar Superman en cines, ¿no? La película de 1978 de Richard Donner. Y fui a verla, porque dije, bueno, me gusta Superman, quiero verla. Y en cuanto empieza la música de John Williams con estos créditos iniciales donde vemos Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, no, yo me puse a llorar. Fue como rebobinar muchas cosas. Yo dije, bueno, estoy llorando por la infancia. Y dije, no, o sea, estoy llorando por esta parte de que mi madre no recuerda qué películas me llevó a ver, ¿no? Y que son infinidad. Y es como yo llegué y le dije, mira, ya voy a llorar. Y le decía, ¿no? Tú no te das cuenta de. Te mando un abrazo, mi querido Ah, no, está Elías. bien. Pues como tú no te das cuenta de cuánto cine he visto gracias a ti, ¿no? O sea, no tienes noción, Ujú. porque no la tiene, ¿no? O sea, ella no dimensiona, para ella fue como, claro, o sea, yo los llevaba al cine, ¿no? Y veían las películas, pero no se da cuenta de la cantidad de películas que vimos. Y que a lo mejor es muy ingrato que no me pueda sentar yo a conversar con ella esas películas, porque te digo, para, a lo mejor para ella pasaron de largo, a mí no, ¿no? O sea, pero ahora las estoy retomando con ese cariño, con ese aprecio, vinculándolo al proceso que está viviendo ella. Y este proceso que está viviendo ella también es muy interesante porque se ha permitido descubrir algunas películas que en su panorama nunca estuvieron y que en el mío sí, ¿no? Hace poco repasé Flashdance por alguna razón. Ella, pues les digo, está ahorita bajo el cuidado, nos vamos turnando mi hermana y yo para cuidarla. Se sentó a verla conmigo, ¿no? Se sentó a verla. Generalmente mi mamá también es alguien que tiene esta costumbre de estarte interrumpiendo para preguntarte cosas de la película, que si esto, que si lo otro. Es alguien que reacciona mucho con lo que está viendo en pantalla también, si se enoja, grita, si le duele algo empieza a llorar, en fin. Con esta película no, se quedó callada toda la película. Y dije, bueno, pues, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué pasó? Me dice, ay, hijo, me encantó. Le encantó Flashdance, o sea, fue una historia para ella, un cuento de hadas hermoso, fantástico, que le permitió concentrarse, que le permitió sentir y que le permitió prestarle toda la atención debida a una historia de ficción como no lo hacía desde hacía muchos años. Ya fíjate lo que son las cosas. Esos son este es el cine que te digo que uno vive con su madre, este es el cine que uno también lo tiene con ellas y que lo siente y lo sientes junto con o a través de la distancia temporal que tiene el recuerdo de la película que se asoma en tu vida presente. Pero mira, yo ya me puse sensible, creo que tenía que soltarlo porque han sido, te digo, meses muy complicados, tú lo sabes, pero regresamos si quieres contigo, Enrique, y más allá también de adentrarnos en el listado, ¿cómo recuerdas tú esa experiencia de ir al cine con tu mamá? Porque estamos hablando de que tu mamá era cinéfila. Son muchos, muchos temas los que tocas, mi querido Elías. Y antes de, de- de dar mi parte, pues sí, todo lo vamos viviendo en el momento en el que tenemos que vivirlo,
pero yo, por ejemplo, ya con varios meses de esta pérdida, estoy retomando justamente esos momentos bonitos que uno mantiene y que esos se terminarán siendo justamente para siempre. Obviamente están los dolorosos, los difíciles, pero los que nos animan a continuar justamente son esos bonitos. Para ir un poquito en orden de ideas, mencionabas esta Superman. Sí, yo también pensaba, mi mamá nunca fue tan afín al cine de superhéroes, abrazó en su momento a Batman, primero porque le gustaba la serie de televisión, la de los 60, y también porque como era mi superhéroe favorito, pues también era una forma como de, me acuerdo mucho, como de, Enrique, están pasando tu película favorita, vente a verla, ¿no? Y era más bien también como una excusa de que pasara yo tiempo con ella, ¿no? De que yo me sentara a ver. De repente uno se pone a pensar y quizá debiera haber pasado más tiempo, ¿no? Y no viendo una película, sino platicando, pero uno uno no puede quedarse en eso, ¿no? Entonces, sí estaba pensando en eso y Superman le gustaba, pero le gustaba porque le gustaba Clark Kent, es decir, Christopher Reeve, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Le gustaba mucho el actor, ¿no? Entonces, pues darse a ver Superman. Pero mira, a diferencia de tu mami, a la mía le encantaba el terror. Le encantaba. Y una de las épocas que más le gustaba en el año, le gustaba Navidad, obviamente, pero quizá una de las que más le gustaba era Halloween. ¿Por qué? Por todos estos elementos de terror, ¿no? Y una película que repetía y repetía, ella sí, repetía y repetía, y podíamos verla infinidad de veces, o sea, podría decir que mis primeras sesiones de apreciación cinematográfica fueran gracias a ella. Era, por ejemplo, El Exorcista, que este año, por cierto, cumple 50 años a finales de este año. Otra vez saludos a la gente que nos escucha en el futuro y nos ve en el futuro. De William Friedkin, ¿no? Con Linda Blair, Max von Sydow. Una película que yo vi también, pues, relativamente muy joven, también me acuerdo haberla visto con uno de mis mejores amigos, Alex, a quien le mando un abrazo y que nos quedamos así como asustados de qué es esto, ¿no? Pero El Exorcista es una película que se repetía infinidad de veces, inclusive en la etapa navideña, ¿no? Otra película también, una que mencionaste, que fue justamente esta que decías que como que de repente a tu papá le dijo, chin, ¿por qué le enseñé esa? El Resplandor de Stanley Sí, Kubrick. La repetía y la repetía N cantidad de veces. Película de 1980 con Jack Nicholson y Shelley Duvall, una película que podía ver infinidad de veces. Cine clásico, Nosferatu, de 1922, le encantaba el personaje de Drácula. También vio la de Francis Ford Coppola. Esa yo no recuerdo haberla, o sea, esa sí la repetía mucho, pero esa yo no recuerdo haberla visto junto con ella. Pero Nosferatu, de 22, de Murnau y con Max Schreck como Drácula apócrifo, ¿no? Porque pues digamos que era un Drácula pirata en Nosferatu, pero finalmente es una de las interpretaciones más célebres. Los pájaros, que no es exactamente una película de terror, pero Alfred Hitchcock pues, siempre fue uno de los realizadores favoritos de mi mami, con Tippi Hedren, Rod Taylor, una película de 1963. La Mosca, de Kurt Neumann, de 1958, con esta mosquita al final, que es una cosa bastante terrorífica, ¿no? Los otros, de Alejandro Amenábar, con Nicole Kidman, una película también, pues sí, por así decirlo, de terror, ¿no? Y también por ahí La Dama de Negro, esa me acuerdo que yo se la llevé a enseñar, de James Watkins, de 2012, con Daniel Radcliffe. Y otra que también repetía y repetía y repetía incontables ocasiones era El Proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? De 1999, de Daniel Minnick y Eduardo Sánchez. Muchas de estas películas, pues, en VHS primero, posteriormente, pues, algunas en DVD, pero sí, el cine de terror siempre fue un cine que le encantaba a mi mamá y todo ese universo. Obviamente, todas las películas clásicas de la Universal, El Vampiro era una de sus películas mexicanas favoritas, ¿no? Le encantaba ese universo, sin duda alguna. fíjate, y con mi mamá te digo, con el terror no. Sin embargo, creo que le agradezco el esfuerzo que hizo por sentarse a ver algunas conmigo que a mí me fascinan.
que son de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Ujú. Específicamente Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, que son dos películas que a mí me gustan mucho y que yo podía ver infinidad de veces cuantas ocasiones salieran en la televisión, y ella se sentaba como a verlas conmigo, como también como para este intento de pasar tiempo conmigo precisamente, pero pues yo no dimensionaba que a ella le daban miedo, pues, ¿no? Le daban terror, las películas realmente sí la asustaban. Bueno, pero si me voy trasladando ya a lo que es la juventud, adultez, con ella pasa una curiosidad con Darren Aronofsky, este director que recientemente vimos su película La ballena, incluso publiqué el texto, ¿no? De que Darren Aronofsky es un director de cabecera de mi mamá sin que ella sepa quién es, ¿no? O sea, como que no dimensiona o no ve, o no repara en que, puede ser el mismo director, ¿no? Sin embargo, las reacciones que genera en ella cada una de sus películas, ahí están. Y particularmente dos. Una tiene que ver con Requiem por un sueño. Yo me acuerdo que cuando la fuimos a ver al cine, yo sinceramente no sabía qué íbamos a ver, ¿no? O sea, mamá, está esta, vamos, vamos. Entramos a verla, termina la película, ella salió muy, muy molesta de la sala, se sentía agredida, aunque yo no discernía tanto como el por qué. Total, regresamos a casa y me dejó de hablar como 6 días, 5 días. No, pero ¿qué hizo? O sea, y ella asumió que yo tuve toda la intención de llevarla a ver esa película, ¿no? Que la elegí con ganas de molestarla, lo cual no fue así. Ya hasta después de que me hable y me dice, es que me molestó mucho por el personaje que protagoniza Ellen Burstyn, una mujer que se la pasa viendo televisión y que dimensiona una realidad alterna, en fin. De alguna u otra manera mi madre se vio reflejada en ese personaje porque en algún periodo de su vida padeció depresión, ¿no? Cuando yo estaba, Mm. yo era muy chico, yo era muy pequeño cuando ella pasó ese proceso, ese trance, que fue como, digamos, una confrontación que para ella el hecho de que también le dijera pues, un niño pequeño, pues, ¿qué onda, ma? ¿Por qué te la pasas viendo televisión, no? Ya fue un shock. Entonces, ver reflejado eso en la pantalla a través del personaje de Ellen Burstyn, le causó mucho malestar, mucha molestia, se vio confrontada. Total, ¿no? O sea, es parte de lo que tiene el cine. Pasan los años, vamos a ver La ballena, y la reacción fue otra, fue totalmente la de una mujer que aterriza mucho los conflictos que vivió en su pasado, de alguien que asume su presente, de una mujer que ya ha trascendido varias cosas y que cuando ve al personaje interpretado por Brendan Fraser, en ningún momento, por ejemplo, mi mamá se fijó en que comiera ni en el sobrepeso, ¿no? Ella no le prestó atención, pero para nada de eso, sino terminó la película y le digo, bueno, ¿qué sientes, no? Yo realmente esperando que se fuera a enojar otra vez, ¿eh? Y me dice, no, es que es muy doloroso, o sea, a ese señor hay que abrazarlo. Dice, yo quisiera Mm. abrazarlo. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es esto que estás sintiendo? Me dice, bueno, es que cuando te dejas de querer a ti mismo, cuando pasas por esos lapsos, es lo que se siente, eso es, ¿no? También ella lo vivió en algún momento con la comida, que iba a comer un poco escondidas, cosa que no supimos hasta después. Y esta confrontación, estas sensaciones que le genera el cine de Darren Aronofsky, te digo que ahí está, también lo vivió con El Luchador, la película con Mickey Rourke, esta relación que él tiene con su hija. Generalmente ella es una mujer que reaccionaría de otra manera, ¿no? Les estaría diciendo, escúchala, o algo, le estaría gritando algo a la pantalla, porque así es. Y acá no, ¿no? Te digo que es un director que con sus películas la hace reflexionar, la hace pensar, la hace sentir y se puede estar tranquila viéndolas. Hoy día ya puede verlas tranquilamente, ¿no? Pero recuerdo mucho ese momento de Requiem por un sueño, de cómo fue catártico para ella. Creo que esa es una de las experiencias de ir al cine con ella
muy entrañables en el tema de también que nos permitió conocernos y profundizar más en la relación madre-hijo, ¿no? No solamente esta relación madre-hijo de te amo, sino de los individuos que somos cada uno, ¿no? Porque también hay que entender que, pues, a final de cuentas, ella es una individualidad, ella es un propio ser, más allá de que si es mi mamá o no, pero eso fue, y ahorita voy a contar otra anécdota, pero más chistosa, esa sí fue más chistosa en el cine. Fíjate que es interesante esto que mencionas porque yo me considero una persona sumamente chillona. Oh, Y véame a sobre todo mí. en el cine. Sí, y sobre todo en el cine, ¿no? La verdad es que siempre que veía una película o veo algo así que me conmueve mucho, la verdad es que sí me pega mucho. Una película que creo que también lo hubiera conmovido mucho en su momento, ya no alcanzó a verla. Pinocho de Guillermo del Toro es una película que bueno, a mí me ayudó mucho en esa catarsis y me hizo pensar justamente en cómo habría sido su reacción al verla juntos. Pero de alguna manera en este ejercicio me quedé pensando y dije, mira, en este ejercicio como que omití un poquito quizá las películas que la hacían llorar, ¿no? Obviamente hay escenas de ciertas películas que sí, por ejemplo, a ella le gustaban mucho también las películas de acción. Y es algo curioso, ¿no? Por ejemplo, le gustaba Terminator, El Exterminador, película de 1984 de James Cameron, y sobre todo la secuela, ¿no? Terminator 2, El Juicio Final. Y me acuerdo que siempre le conmovía mucho este tipo de finales en donde el Terminator se sacrifica, ¿no? Por John Connor. Lo mismo sucedía, otra vez regresando a Star Wars, con el final del regreso del Jedi, ¿no? En cómo se sacrificaba Darth Vader y cómo se despedía de Luke Skywalker, su hijo. Este tipo de escenas siempre le conmovían. Pero sí, le gustaban mucho los monstruos. Le gustaba, no la metí en este saco de películas de terror, pero por ejemplo le gustaba La Momia. Le divertía muchísimo La Momia, se reía muchísimo. Era una mujer que le encantaba reír y tenía además una risa muy contagiosa, ¿no? Que guardo mucho en mi corazón. Película de 1999 de Stephen Sommers con Brendan Fraser, justamente ahora que mencionabas a La Momia, y Rachel Weisz, entre otros actores. Una película que también repetía incontable cantidad de veces, pero si hubo una saga, por así decirlo, que repetía y repetía, era Alien. Alien era su saga favorita, era su Star Wars, por así decirlo. Y bueno, desde Alien, el octavo pasajero, película de Ridley Scott de 1979, ella era la cinéfila, ella de chica estudió ciencias de la comunicación. Entonces, de alguna manera, te digo, su camino era un poquito relacionado a esto a lo que ahora me dedico, ¿no? Con película con Sigourney Weaver. Aliens el regreso de 1986 de James Cameron y Alien 3, ¿no? De David Fincher con Sigourney Weaver otra vez. Sobre todo esas tres. Ya la cuarta, igual que yo borrando algunas de Star Wars, como que las quitas del canon y dices, estas no cuentan. Pero sí, es las tres primeras películas de Alien. Y además esas fueron películas que le conseguíamos en todas las versiones habidas y por haber, ¿no? En VHS, esta colección que era muy bonita, con una caja con el huevo de los aliens ahí en verde, después los DVDs, y no me acuerdo si alcanzamos a regalarle algún Blu-ray, pero finalmente ella, y las pasaban también incontable cantidad de veces, entonces ella las revisaba por ahí de películas de monstruos, El Depredador. También es una película que disfrutaba muchísimo de John McTiernan de 1987 y una de mis películas también favoritas con Arnold Schwarzenegger y Carl Weathers, El Depredador. No exactamente de monstruos, pero sí con estos personajes raros, ¿no? Como es Seven, ¿no? Los siete pecados capitales, esta intriga con Brad Pitt, Morgan Freeman. Ya iremos a hablar de Brad Pitt también, importante actor para mi mamá, ¿no? Y otra película también era El silencio de los inocentes, ¿no? Le encantaba también este personaje de Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. Y personajes también tan extraños que también digo, como por qué la veía y una y otra vez, porque era bastante violenta, pero a mí también me gusta y me hizo enamorar de ella. Cara cortada de Brian De Palma de 1983 con Al Pacino, ¿no? Una película que también repetía una y otra vez, con estos personajes que sí van relacionados, no son exactamente películas de terror, pero eran personajes sus monstruos, te digo, le gustaban este tipo de temas y en el cine se veía reflejado en sus gustos.
Amigos, vamos a una pausa, no se vayan, que esto se va a poner todavía más ameno, más emotivo y lo más importante es entrañable y seguir explorando las emociones que nos da el cine. Amigas, amigos, aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den me gusta, a que compartan, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde además les cuento pequeñas y breves historias acerca de películas, de actores, de directores, en fin, de todo lo que es en sí la cinefilia. Recuerden que este es su espacio también, así que bienvenidos sean sus sugerencias, comentarios, propuestas, qué temas les gustaría que abordáramos, de qué película les gustaría que platicáramos, porque al final lo más importante es eso, es generar la conversación alrededor de las películas que nos gustan o incluso de las que no nos gustan, pero darle rienda suelta a nuestra cinefilia. Y lo más importante, recordar que el cine también es sentir, es hacerle caso al corazón, a la víscera, a la entraña, a la piel, al recuerdo, al pensamiento, a todo aquello que envuelve la experiencia de ver una película. Les recuerdo que este es su espacio y ya saben, compartan, difundan y aquí estamos todos haciendo cinéfilos en apuros. Fíjate, Enrique, ahorita mencionabas a Brian De Palma y en descubrimiento que tiene mi madre con algunas películas por primera vez, que te digo que luego se sienta conmigo y ahí las está repasando junto con en mis ejercicios también de revisar nuevamente algunos títulos. Hace poco volvimos a ver, bueno, yo volví a ver Vestida para Matar, que ella no había visto en su vida y le encantó. O sea, también se estuvo atenta a todo lo que pasó alrededor de la historia y me llamó la atención el hecho de que no reaccionara, ¿no? Les comento que es una mujer que reacciona mucho cuando ve una película y esta no. Le digo, bueno, ¿por qué no hiciste ninguna reacción? O sea, ¿qué pasó? Y como que soltó así su comentario fue, oye, es que esto lo dirige un gran director, ¿no? O sea, de cómo no le Ujú. permitió a ella ni siquiera expresarse, de cómo la tuvo mantenida al suspenso, a la tensión, al qué va a pasar, al por qué están pasando las cosas. Entonces digo que también sin querer, Brian De Palma es otro de los directores favoritos de mi madre, no solamente por Vestida para Matar, sino porque también le pasó con Los Intocables de Elliot Ness, que tampoco ya sabe que es de Brian De Palma, con Scarface, que tampoco sabe que es de Brian De Palma. O sea, te digo que son estos directores consentidos colaterales que aparecen sorpresivamente en su vida sin que sepan ellas quiénes son, ¿no? Esto es muy particular. Y regresando también a otra etapa de la vida es cuando aparecen los videoclubs o los videoclubes. Y para mi mamá era una tarea que se ponía el hecho de tener que ir, cuando le tocaba ir sola, a rentar películas, ¿no? Porque era, ¿qué rento? ¿Por qué? Pues porque en casa tengo un hijo que no ve precisamente las películas de dibujos animados, le gustan otras cosas, ¿no? Y pues por otro lado, mi hija sí ve ciertas películas y además a mi marido le gustan ciertas películas y a mí me gustan ciertas películas, porque era como renta una para cada quien, ¿no? Entonces venía con sus cuatro películas, y de ahí están los cuatro títulos, que al final de cuentas casi los veíamos todos juntos. Pero cuando iba a preguntarle a los chicos del videocentro o de Videovisión, que eran los dos que había, pues oiga, pues cuáles son las películas de terror de moda, ¿no? Que pueda ver mi hijo que tiene, no sé, 9, 10 años, porque pues son las que le gustan. Como mi papá tampoco estaba tan atento ni tan al día con las películas de terror, pues tenían que informarse, ¿no? Entonces ella hacía esa tarea y esa labor de ir a rentar las películas para que pudiera verlas. Y entre esas películas yo me acuerdo que de las que rentó y me pudieron muchísimo, Mad Max, ¿no? Mad Max con Mel Gibson, la primera película, la de George Miller. Qué joya de película. Mi mamá la rentó pensando que era de terror, porque el chico de Videocentro le dijo que era de punks, malditos, etcétera. Bueno, pues la trajo pensando que era de terror. Y ahí la estoy viendo. Yo estaba esperando el terror en toda la película. Nunca sucedió el terror como tal, pero dije, wow, ¿qué estoy viendo, no? Entonces también
por una cuestión fortuita, por un accidente de ir al videoclub, pues me puso Mad Max en las manos, ¿no? Entonces es lo que decía, que yo a ella le agradezco mucho la cantidad de películas que sin querer me hizo ver. Sí, curioso eso que mencionas. Me quedé pensando un poquito en los directores favoritos de mi mamá. O sea, igual, como dices, sin buscarlos, sin pensar tanto en ellos. Obviamente Alfred Hitchcock, yo creo que sería el gran ganador. Brian Palma también le gustaba mucho Los Intocables. También era una película que revisaba varias veces, la puse aquí también en mi listado. James Cameron, pues también reflexionándolo sin querer, también se volvió uno de sus directores favoritos por Aliens, Terminator, la propia Titanic en su momento. Em, pero el otro que estaba pensando, y pensando también estos actores que le gustaba ver en pantalla, pero también le gustaba Clint Eastwood. Clint Eastwood también como director, y me acuerdo mucho una película que revisaba mucho, porque bueno, había varias de Clint Eastwood que le gustaba revisar, pero una era El Jinete Pálido, película de 1985, interpretada también por Clint Eastwood, y que de alguna manera también sirvió, como decías, esta introducción a otro tipo de cine, de universos, que fue porque a partir de Clint Eastwood, pues yo llegué obviamente al western, que es, pues sí, es uno de mis géneros favoritos, si no es que mi favorito en general. Es un género que me gusta muchísimo y que tuve que llegar obviamente a partir de Clint Eastwood. Y a partir de eso, pues también me quedaba pensando en esos otros actores que le gustaba mucho. Sí, fíjate que otro director podría ser Jean-Jacques Annaud. Le gustaba mucho El Oso, La Guerra del Fuego, también le gustaba mucho. Fíjate, ese es otro también director. Había otra que era Dos Hermanos, que esas la vimos poco, pero también fue una película linda de dos tigres. Y 7 años en el Tíbet. También 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, y dirigida en 1997 por Jean Jackson Oder, una película que se veía incontable número de ocasiones. De Brad Pitt también Leyendas de Pasión, ¿no? De Edward Zwick, una película de 1994, con Brad Pitt en toda su grandilocuencia, ¿no? Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn, que era otro de sus actores también favoritos. En actores, porque yo creo que era sobre todo actores, El Ilusionista, está ahí Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, de Neil Burger, una película de 2006, que también esa fue de las que más revisaba en distintas ocasiones. Y también entre los actores favoritos, pues está Robert Redford. También de Robert Redford veía varias películas. El Señor de los Caballos, por ejemplo, El Gran Golpe también. Pero sobre todo me acuerdo una que a mí también disfrutaba mucho verla con ella, que era El Mejor, una película de 1984 de Barry Levinson con Robert Redford, Kim Basinger, Glenn Close, Robert Duvall, o sea, telencazo, y una película muy entretenida que además también liga al mundo del deporte, ¿no? Ahora que lo mencionabas, el béisbol. Es una película muy entrañable, ¿no? Y que también habla sobre, pues sí, sobre el paso de los años. Es una película a la que, mira, inclusive ahorita que la recuerdo, podría dedicarle un episodio hablando de ella. Y pues Charlton Heston, otro de sus actores favoritos, ¿no? Desde Los Diez Mandamientos hasta una que a mí también me llegó a enamorar, que fue Ben-Hur de 1959, el remake de William Wyler, también como su remake. Ese es otro tipo de episodio, ¿no? Los remakes hechos por los propios cineastas, con Charlton Heston, película de 1959, y que también, pues, hasta el momento es una de mis películas favoritas, sí. Fíjate, ahorita ya me repasé en la memoria si algo también le fascina a mi mamá, a eso sí le gustan mucho, son las películas de corte bíblico, los Diez Mandamientos, Moisés, Ben-Hur. El cine de sandalias, ¿no? Sí, 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 el famoso cine de sandalias. Y era como, para ella también es una mujer muy creyente, es una mujer muy devota, entonces asume que está viviendo esas historias. Puede con las del Mártir del Calvario de Enrique Rambal, puede con ella,
no así con La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? Es una película que ella la sufrió mucho, le dolió bastante, o sea, sí, sí le dolió. Sí, Y si nos vamos a los 10 mandamientos, es una película que es de las pocas, si no es que la única, que sí puede ver más de una vez, ¿no? O sea, le gusta mucho por el tema de Moisés, por el cómo se abre, este efecto de cómo se abre el mar rojo sí. para que crucen, sé cómo le gusta. Bueno, en casa nos apropiamos precisamente de Jules Reiner como uno de los actores favoritos de la familia, ¿no? Ok. Yo veía a Jules Reiner y me encantaba como Ramsés II, a mi hermana también, de hecho a mi hermana se le hace un nombre muy apuesto, Sí. a mi papá le fascinaba porque además rompía con el estereotipo, al ser calvo, decía, este Sí. tipo, o sea, y a mi mamá lo adoptó porque le caía mal, ¿no? Porque anda persiguiéndolo, y que no sé qué. Estas películas bíblicas, estas producciones hollywoodenses de esos años, ¿cómo le gustan a ella? Pero te digo que también me había remontado a otro caso. Yo vi con ella cuando me fue a visitar a Playa del Carmen, se quedó por un tiempo allá. Allá, las películas que te llegan, híjole, Enrique, no, no, hay que sufrir, ¿no? O sea, ver cine en Playa del Carmen realmente es un suplicio, es sufrirle bastante, porque además te llegan todas dobladas al español, ¿no? Todas. Ajá, ajá. Pero llegó una de estas comedias románticas que es protagonizada, se me olvidó el nombre de esta actriz, de la chica de Khaleesi, hombre, de Game of Thrones, Ah, ajá, ajá. fue el nombre. La protagoniza ella, un melodrama romántico, entre comedia y melodrama romántico, donde cuida a un hombre que está desahuciado y ella lucha para que no muera este sujeto, ¿no? Y se enamoran, en fin. Fíjate cómo me habrá pasado a mí de noche que ni recuerdo el nombre de la película ni nada, porque era la que nos llegaba. Ajá. Y le dije a mi mamá, oye, vamos al cine, pues, a ver qué tal. Sí, cuando terminó la película, ella estaba llorando. Mi mamá Mm. estaba llore y llore. Y es ahí cuando también uno comprende el hecho de que las películas son distintas para cada persona, ¿no? Cada película es un momento, cada película representa algo. Y yo le dije, bueno, mamá, pero por qué estás llorando, no? Esa fue mi pregunta. Y pues ella lloraba, dice, es que me acuerdo mucho de tu papá. Para ese entonces yo creo que mi papá habrá tenido unos eh, 13, 14 años de fallecido, Ujú, pero este luto que ella tenía respecto a mi papá, o sea, sus memorias de este amor conservado con él, no lo había experimentado en esta sala, en la sala cinematográfica como una terapia, como una catarsis que nos puede pasar a varios, ¿no? Entonces, claro. ella había ido al cine, pero no había experimentado eso hasta que vio esa Ujú. película. Entonces dije, ah, mira, otra lección que sin querer aprendí con ella, ¿no? Y que nos hace falta mucho en estos días donde estamos polarizando a cada rato en redes sociales de que si es buena, que si no es buena, que tú cállate, que no sé qué. Es como, pues, cada película le va a llegar distinto a alguien, ¿no? En un momento, en un instante. Y el hecho de verla llorando en esa película se me hizo un gesto tierno incluso de su parte, ¿no? Como un gesto tierno de su parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor uno hubiera pensado que iba a llorar con Pinocho, de Guillermo del Toro, porque yo la conozco. Ujú. Mi mamá dije, es de las que va a llorar. Y no, al final terminó Pinocho con una sabiduría muy de los años, muy de asimilar muchas cosas, y mirándome a los ojos, ¿no? Fue de, hijo, es que lo que tiene que pasar, pasa, ¿no? Y luego ya no estamos, y es verdad, ¿no? Lo tomó con mucha Sí. sabiduría que a uno le tranquiliza y le serena escuchar a una madre así. O sea, fíjate cómo los contrastes de que uno pensaría que va a llorar con la película que a ti te puso sensible, a ella no, ¿no? A ella le hizo llorar una película que para mí, te digo, ni me acuerdo cómo se llama. Fíjate que es curioso porque, bueno, justamente yo mencionaba eso, ¿no? Que yo imaginaría que le habría pasado lo mismo a ella con Pinocho que lo que a mí, pero sí es curioso. Me acuerdo, y quizá aquí estamos saltando un poquito de otro tema. Me acuerdo una vez en una casa donde vivimos, sucede un movimiento sísmico, y yo me acuerdo que me aterro, creo que eran los años de la influenza, finales de la primera década de los 2000,
y me aterro y bajo con ella y de repente ella así con toda la calma del mundo me ve y le dije, es que está temblando. Me dice, sí, tranquilo. Y yo así, ah, claro, ella vivió el terremoto del 85 en la colonia Roma. Imagino que esa sabiduría y esa tranquilidad me la dice a mí, que yo estaba asustadísimo, ¿no? Pero me quedé pensando en algo que decías. Alguna vez leí una frase, nos encanta el cine, amamos el cine, pero de repente sí creo que algunas cosas, creo que están sobredimensionadas, ¿no? Por ejemplo, leí una frase que decía alguien, es que ¿cuándo vamos a aceptar que el cine es más grande que la vida, ¿no? Y yo decía, espérate, espérate, ¿no? O sea, sí amamos el cine, ¿no? O sea, sí nos encanta, sí, sí es mágico, pero más grande que la vida, o sea, de verdad. Y me acuerdo que le contesté algo que iba así como de, es que el cine se nutre de la vida. O sea, ya por esa matemática básica, eh, pues no puede ser más grande que la vida, porque la vida aporta todos esos elementos que el cine termina presentándonos, ¿no? Y me dijo, no, es que no leíste mi siguiente disculpa porque quizá exageré. Y yo, pues sí, sí exageré, ¿no? Y ahí estaban muchos comentando eso. Pero me quedaba pensando en eso porque también una vez platicando con mi hermano, estaba pensando o estábamos reflexionando que de repente muchos dicen, bueno, es que, por ejemplo, una película puede ser catártica en el asunto de que puede matizar un poco los sentimientos que puedas sentir, no sé, tras la pérdida de alguien cuando ves algo en una película, ¿no? Pero no, finalmente la pérdida de alguien cercano jamás lo va a poder sustituir que hayas visto previamente una película en donde pues hay una pérdida y te pusiste a llorar y no, jamás va a pasar eso. Lo que sí puede pasar, y es lo que mencionabas, ¿no? La catarsis, ¿no? Ese asunto como hasta terapéutico. Y eso me pasó ahorita que mencionabas también a Mel Gibson, o que lo mencionamos durante la charla, con Señales, ¿no? Una película de M. Night Shyamalan, que además fue una película que marcó un parteaguas en su cinematografía, porque de ahí como que empieza un poco su declive de lo que esperaba el cine comercial de él y de lo que él quería hacer, una película de 2002, también con Joaquín Phoenix, con Rory Culkin, con Abigail Breslin, y una película que mi mamá repetía, repetía y repetía y repetía. Me gustaba mucho el asunto de la ciencia ficción, le encantaba el tema de los extraterrestres. Y después con los años, yo fui entendiendo la película como una película que iba más sobre el aspecto de la espiritualidad, ¿no? Más allá de una religión en específico, que sí hay, el personaje de Mel Gibson sí interpreta a un padre de una religión en específico, pero la película la abrazo más como un ejercicio de espiritualidad. Y recientemente alguien me invitó, le mando un saludo a Miguel Lino, a un cineclub, a hablar de espiritualidad en el cine y yo le dije, pues vamos a hablar de Señales. Y la volví a revisar y no sabes qué fuerte experiencia fue porque pues en mi familia ahora somos tres adultos, hombres, masculinos, que perdieron a la figura materna y es justamente lo que sucede también en la película de, bueno, están los dos niños, ¿no? También está, bueno, son un niño y una niña, pero es una familia que pierde esa figura. Y a partir de esa figura empieza a haber un debate sobre la fe, sobre la espiritualidad. eh, y al final, fíjate que es una película que impacta mucho por eso, porque son las frases que le dice la mamá, le dice, ve, abre los ojos, ¿no? Y batea fuerte, ¿no? Dile a él que batea fuerte. Y que son mensajes que al final de la película se nos va dando a entender como un puzzle, ¿no? Como un rompecabezas que está ahí ella descifrando, pero que va más allá, porque es este asunto de abre los ojos, hay algo más después de esto. Y hay una secuencia que no reparé hasta que volví a ver la película ya con estos ojos y tras lo vivido. Al inicio está la ventana desde el interior de la casa hacia afuera, está el patio un poco oscuro porque hay una sombra, quizás el atardecer ya, pero están los juegos de los niños, está una parrilla, pero vemos que está abandonado. Sucedió algo, la ventana desde donde vemos está intacta. Al final de la película, tras los hechos que vemos en la misma, la ventana está rota, pero ya vemos ese espacio más iluminado, los juegos, la parrilla y la familia, lo que queda de la familia, reencontrándose.
abrazándose. Dentro de ese dolor, dentro de esa pérdida y de ese duelo, hay belleza. Y eso es lo que M. Night Shyamalan nos muestra en dos imágenes que maneja muy bien al inicio y al final de la cinta, y una película que volver a revisarla fue como, wow, fue muy impactante y muy llenador por esto mismo, porque finalmente la misma película que repetía, 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 es más, quizá estoy exagerando, pero era una película que repetía y repetía y repetía para que en algún momento, justo como en esa secuencia del alien en donde se encuentra con los vasos y todo eso, para que cuando la volviéramos a ver reflexionáramos también un poco sobre la pérdida de mi propia mami. Fíjate que eso ahorita lo estaba pensando un poco romántico de este asunto de Señales, que es una película que me fascina y quizás es también de mis películas favoritas. No, Enrique, pero fíjate qué linda interpretación, ¿no? Que a su vez puede ser muy fuerte, muy impactante, pero también es como una caricia al alma. Eh, Sí. digo, yo te comprendo en este sentido de, a veces comprendemos que de alguna u otra manera estos seres que nos han dejado se manifiestan a través de las películas, ¿no? A mí me ha pasado con mi papá, él va a cumplir ya 18 años de fallecido, y con él crecí viendo Chaplin, o sea, todo el cine clásico le gustaba a él, ¿no? Entonces él fue el que nos enseñó Chaplin, nos enseñó el western, nos fascina, a mí me fascina el western también, al igual que a ti, y podíamos, te digo, ver las películas cuando él descansaba, ya en la recta final de sus días, cuando él descansaba, podíamos ver las de Sergio Leone, El jinete pálido de Paul Ryder, que también le gustaba a tu mamá, es una película que le fascinaba a mi papá, porque le causaba conflictos, ¿no? De saber si está hablando del bien, del mal, si era el diablo, si era un ángel, o sea, toda esta cuestión teológica que puede encontrarse en la película, él le encantaba verla y platicarla conmigo, ¿no? La platicábamos, podíamos discutir, discutir bien, en fin. Pero hay películas que te digo que aparecen en un momento dado muy específico. Yo me acuerdo que mi padre en vida fue todo un personaje, ya más o menos lo platiqué, ya un día escribiré sobre él. Me decía muchas cosas que yo no le creía, ¿no? O sea, yo decía, este está inventando, Eh, está diciendo nada más para ponerme contento, para mantenernos entretenidos. Pues después de que fallece, meses después, pues me voy enterando de que todas las cosas que me contó, pues sí fueron ciertas, ¿no? Y el shock para mí viene cuando veo El Gran Pez de Tim Burton, mm, que no la vi en su momento en el cine, sino la vi mucho tiempo después. Y cuando la vi fue así de, ah, caray. O sea, eh, aquí me estás diciendo algo, ¿no? Porque además fue una película que me tocó verla, la vi solo, o sea, es como, ah, no la he visto, pues la voy a ver. Y te juro, que yo sentí como que ahí estaba de alguna u otra manera narrándose los días finales de vida de mi padre en su relación conmigo. Fue como fue como decimos, sonará cliché, pero fue como un espejo, sí, fue una recreación de ahí de algo. Yo dije, ok, wow, ¿no? Y es como, esta aventura sigue, viejo, ¿no? O sea, ahora ya que creo, la fantasía y la imaginación me tienen que funcionar en esto que llamamos realidad. Fue esa caricia del alma que vino por el gran pez, ¿no? Y ahora regresando al tema de las madres, últimamente le presto mucha atención o más atención a las películas que precisamente abordan el deterioro físico de nuestros viejos o de nuestros ancianos, de nuestros seres amados, incluso no mm, tienen que ser personas de la tercera edad. Entonces, repasé Iris, esta película protagonizada por Kate Winslet ujú, y Judi Dench. Es una película muy bonita, ¿no? Muy, muy bonita y que dije, ok, ah, Jim Broadbent, ahora comprendo un poco más el personaje, ahora lo entiendo un poquito más. Y estaba también repasando otra película que es Amor de Michael Haneke, ¿no? ujú, En su momento me gustó mucho, la volví a ver, me gustó mucho, y ahora que la volví a ver, ah, caray, no solamente me volvió a gustar mucho, sino que me está hablando de otra manera, también yo ya tengo otra edad, ya tengo otro grado de conciencia, ya tengo, no sé si es
esté bien dicho, otro grado de madurez para la comprensión acerca de lo que vive un ser humano al que amas, que en este caso no es mi esposa, sino que es mi madre, es Ujú. ok, o sea, hay que comprender un sinfín de cosas y creo que la principal es, de mi lado, es la paciencia y esta otra reflexión que es el hecho de que hay personas, ella ya no va a cambiar, ¿no? Sino que el que va a Mm. cambiar es uno. Y entre ese cambio es la aceptación, la asimilación de que ese ser que yo vi vital, ágil, sí, en su momento también con depresión y demás, ya no va a volver, ya no está, ¿no? Ahora es otro ser que está enfrentando su, no sé si la palabra sea decadencia, pero que también hay que acompañar, ¿no? Es muy importante. Creo que este título de amor que da Michael Haneke, pues va mucho más allá del lirismo y el romanticismo que le queramos dar. Sí, 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 sin duda. Es que el cine nos permite eso, ¿no? Yo estaba pensando también un poco en las risas, ¿no? Te digo, la risa de mi mami era muy contagiosa y le encantaba, ¿no? Y nos encantaba escucharla reír, ¿no? Desde películas tan sencillas como, por ejemplo, Mi pobre angelito, en específico me acuerdo de la segunda, que es básicamente un remake de la primera, pero bueno, Perdido en Nueva York, de Chris Columbus de 1992. Eso siempre me dio grisa, ¿no? Gracia que fuera Chris Columbus, ¿no? Cristóbal Colón. Con Macaulay Culkin, obviamente, pero el personaje de Daniel Stern le encantaba, ¿no? Le daba mucha risa sí, por los gestos que hacía este personaje, ¿no? Otra película que también, sí, repetía mucho era Cuidado, bebé suelto, de 1994, de Patrick Reed Johnson, con Joe Montana entre los actores, y que pues también era muy divertida por todas las caras que ponían los personajes cuando el bebé hacía de sus travesuras, que prácticamente era una especie como de remake también de Mi pobre angelito, ¿no? Indiana Jones, fíjate que no lo mencioné, a Sean Connery también era otro de sus actores favoritos, le encantaba Sean Connery. Y en Indiana Jones y la última cruzada, 1989, Steven Spielberg, pues sale como el papá de Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford. Y esta película también le daba mucha grisa. Y también era una película pues sí, no cómica, pero sí, sí, con mucho énfasis en en la comedia, ¿no? Y Matilda de Danny DeVito, de 1996, también era una película que repetía y repetía. Y yo particularmente era de las películas que me gustaba repetir con ella porque siempre lo he dicho, gran fan de Star Wars, si quieres, Darth Vader, gran villano, pero Tranchatora para mí es la más grande villana de la historia del cine, porque pues mira que ser villana con estos pobres niños de tan pequeños, pues sí, vaya que sí hablaba de una crueldad, ¿no? Pero sí, sí, me encantaba ver a Tronchatoro y demás, ¿no? Y pues bueno, quizá, y por mi parte, para ir dando un poco cierre a algunos otros títulos que creo que eran importantes también para ella, Mary Poppins de 1964, que la ligaba mucho a su mamá, a mi abuelita materna, que también a la pérdida de ella, pues fue algo que, pues sí, mi mamá siempre llevó como peso. Siempre le pesó, porque había perdido no solamente a su mamá, sino a su mejor amiga. Me acuerdo mucho que ellas platicaban muchísimo. Entonces, bueno, es una película que la ligaba a ella. Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, una película que también revisaba muchísimo y que, bueno, a mí también me llevó a conocer a Martin Scorsese. Y Excalibur, que también al momento se volvió una de mis películas favoritas, también me encantaba mucho a mi papá, de John Boorman, película de 1981, con Nicole Williamson, Nigel Terry, Cherry Lungi, Helen Mirren, por ahí está hasta Liam Neeson, ¿no? En sus primeros años, y es una película que también se volvió como muy familiar, sí, era una película que revisábamos constantemente. Y por cierto, y perdón por el anuncio, vayan a escuchar ese Cine Garage que hice con el gran Eric Estrada dedicado a Excalibur, una de mis películas favoritas. Y pues nada, mucho cine, pero sobre todo, y te digo, y lo voy a reafirmar, el asunto del cine para mi mami era la oportunidad de unirse, o sea, de reunirnos como familia, ¿no? Entonces recuerdo muchas veces que gran impulsora
de mis películas favoritas, ¿no? Pasaban Jurassic Park y Enrique, están pasando Jurassic Park, vente para acá. Enrique, están pasando Huevo Gladiador, vente para acá. Enrique, están pasando Batman Regresa, vente para acá, ¿no? Entonces siempre era esa excusa, ¿no? Leí hace tiempo que alguien, escribía, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años, ¿no? Y yo escribí y dije, a ver, primero, vive todo lo que tengas que vivir, em, aprende tus errores, ¿no? Aprende de tus errores. Y lo tercero que puse fue, disfruta todo el tiempo que puedas a tu mami. Y sí, uno ya no puede recuperar eso, mi querido Elías, pero hay que aprovecharlo. Y con todos los seres queridos, con todos los seres queridos. Este es algo que, el tiempo es algo que no se recupera, pero afortunadamente nos quedan esos recuerdos, ¿no? Y te agradezco mucho por este ejercicio catártico y pues nada, va a ser un 10 de mayo raro. Pero bueno, finalmente creo que fue más difícil algunas otras fechas que vivíamos más en conjunto, pero en realidad la vida es rara sin ella. Pero también al final yo soy parte de ella. Ella vive en mí. Entonces, con cada una de estas cosas, brindo homenaje a ella y te agradezco mucho por esta invitación. De verdad, te lo agradezco mucho. No, Enrique, pues es que de esto se trata también el cine. Es algo que platicaba contigo, es algo que platicaba con alguien más que conocemos, que es Sergio Huidobro, que recientemente se nos ha olvidado incluso sentir las películas, atender nuestras emociones a partir de las películas y que además nos permite a nosotros tres por lo menos generar la conversación, porque también se nos ha olvidado platicar las películas, ¿no? Ir de una sala o terminar de ver una película, de podernos ir a echar un café, una chela, unos tacos y conversarla, charlarla. Y un efecto también que ha tenido con nosotros es algo que charlamos una vez que nos vimos, Enrique, es la oportunidad que tenemos como hombres, ¿no? Como hombres de poder también expresarnos, de también explorar nuestras propias emociones, exteriorizarlas, compartirlas, interactuarlas con alguien más, pues rompiendo eh, con estos estigmas absurdos y estúpidos del machismo que dice que los hombres no lloran, que los hombres no sienten, que los hombres no podemos expresarnos. No, espérame, sí, sí podemos expresarnos y sí podemos decir y sí podemos estar sintiendo, sobre todo a partir de las circunstancias que estamos viviendo cada uno y que a veces coinciden. O sea, podemos coincidir no forzosamente en tiempo y espacio, pero sí en cuanto a lo que nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro estómago está vibrando en ese instante, ¿no? Cuando platicábamos de tu mami, yo lo asimilaba con el caso de mi papá, ¿no? Que es una pérdida que ya pasé. Y tiempo, o sea, el tiempo puso, por ejemplo, a mi mamá en una situación muy compleja, muy delicada y que también nos ha obligado a nosotros como sus hijos, en mi caso con mi hermana, de dimensionar y comprender qué está pasando y hacia dónde puede ir, ¿no? Porque también esa es otra parte. Y el cine es esto que también nos ofrece la posibilidad de aterrizar de manera segura para explorar nuestras emociones. Incluso el cine no es más que la mera excusa para hacerlo, ¿no? Y de que nos vamos a sentir identificados. Es igual como pasa con la música. Escuchas una canción y dices, ah, ¿no? Esta me remite a cierta persona o parece que me está hablando alguien, alguien que se me fue, me está hablando a través de esta letra o a través de la melodía, a través de la armonía. Eso pasa, mi estimado Enrique. Ya para ir cerrando, vamos rápido a una pausa. Regresamos para cerrar este emotivo episodio. Y ya, para ir cerrando, yo con dos puntos, uno que tiene que ver con la conversación de las películas y el otro con una anécdota que también es chistosona con mi mamá y el cine. Cuando digo que a veces nos olvida hablar de las películas es porque es real, ¿no? A veces nos inundan de títulos que no generan precisamente la conversación porque no dan para ello.
sales de la sala y ya se te olvidó la película porque además no sentiste nada. Yo recuerdo una vez mi mamá que me habló, ¿no? Me habló acongojada, llorando, como diciendo, ven, ¿no? Ven porque quiero platicar con alguien lo que acabo de ver. Le digo, bueno, ¿qué viste? Y vio fragmentos de Fer, protagonizada por Vanessa Kirby, una película dura, y pues mi mamá, antes que yo naciera, mis padres habían perdido ya un hijo, ¿no? Ellos habían perdido un bebé. Entonces, para ella, el ver la película fue el remover sus entrañas, el remover, escarbar más bien ese dolor que ella no olvida, porque no lo olvida, sino que más bien lo canaliza, lo protege de otra forma. Entonces la película le vino a remover todo eso y ella si lo quería platicar con alguien y lo que son las cosas, lo platica conmigo, ¿no? Que soy su hijo, el hijo que llegó después de haber perdido a un bebé. Entonces fue también como para ella un momento sanador el poderlo conversar conmigo, ¿no? También para las mamás es interesante el hecho de que tengan esa posibilidad, aunque sea de que le prestes oídos 10 minutos, 20 minutos o más, ¿no? Chistes más, porque no solamente la estoy escuchando yo, sino que también te está escuchando ella, eh, cómo ha procesado esta historia de su vida, cómo lo ha asimilado, qué le sigue doliendo, el por qué podemos empatar ella y yo en algún momento de esa historia, en fin, eso le pasó con la de Vanessa Kirby y te digo, se generó una conversación, a partir de que ella habló, agarró el teléfono, me habló y me dijo, ¿puedes venir porque acabo de ver algo? Le dije, bueno, ¿qué vio? Y pues mire, ella el destino quiso que tomara el control y le pusiera a esa película. Y ya para ir cerrando con los temas chuscos con mi mamá, en esta transición de los grandes cines que había antes, que y todavía te tocaron, cines enormes, donde estaba ya bien establecido y se identificaba perfectamente cuál era la puerta de ingreso a la sala, cuál era la salida de emergencia, cuál era la salida para ir al baño, pues tú crees que todos los cines iban a ser así en la vida, ¿no? Pero no, cuando llegan las otras grandes cadenas comerciales que empiezan a construir distintos salas, ¿no? Como con distinta arquitectura en cada zona de la ciudad, pues había unos en los cuales no entendías ni dónde estaba la sala de emergencia, si podías volver o regresar no por la sala por la puerta por la que entraste, en fin, entonces no identificabas. Al principio era como, esto está muy raro. ¿Por qué? Pues por lógica, porque ya estabas acostumbrado a una forma y te la cambian, bueno. Entonces, una vez llevo a mi mamá al cine y me dice, bueno, antes de que empiece la película, voy al baño. Ándale, voy al baño. Pero yo de repente, así como que a lo lejos voy viendo que se va saliendo a la salida de emergencia. Dije, bueno, no, Ajá. se va a dar cuenta que es la salida de emergencia, no se va a salir. No, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que se salió, pues obviamente se le cierra la puerta, empieza la función de la película, y dije, ay, Dios mío, pues nada más escucho pegándole a la puerta, y, hijo, hijo, abran, abran. Y alguien a la primera fila, abran a la señora que está de afuera. No, 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 pues ahí me tienes, ¿no? Con el, qué vergüenza, trágame tierra, pasando, Ajá. porque además la función llena, ¿no? Para colmos llena, me tienes yéndole a abrir y todavía reclamándome la señora de, ¿por qué te tardas en abrirme? Ahí estoy gritando. En fin, esas son las cosas que pasan cuando, te digo, se renovaron las salas, los complejos cinematográficos en la ciudad. Sí, sí, que además pues es curioso, ¿no? Y eso permitirá otro tipo de episodio, cómo hemos cambiado nuestros consumos, ¿no? Yo por ahí tengo varias películas favoritas de mi mami grabadas por ahí en VHS. Bueno, ya no, porque ya existe, ya esos ya se habrán regalado, pero pues sí, también eran otras formas, ¿no? Y también tanto cine que no sé exactamente qué veía, porque pues prendía la tele y agarraba una película y se quedaba viéndola, y quizá una de sus películas favoritas escapan de mi listado, ¿no? Que además, pues traté de centrarme en películas que sí me senté a ver y que sí me acuerdo haber visto con ella, pero pues esos son los buenos recuerdos, ¿no? Y esos son los que nos traen esos momentos chuscos. Y que, pues sí, eso es por lo que vale la pena
estar en este mundo y vivir. Y para despedirnos, Enrique, tuvieras a Enriqueta aquí a tu lado, ¿qué película te gustaría volver a ver con ella? Y díselo, quiero ver esta, ¿y por qué? ¿Qué te quedaste con ganas de decirle a ella de una película en particular? Y yo ahorita también me voy con la mía. Sí, pues yo creo que Señales, que ya la describí, ¿no? Me gustaría mucho volver a platicar Señales con ella y quizá, ¿por qué no?, haber grabado un podcast con ella sobre Señales. Eso, y ese ejercicio de alguna u otra manera incluso se puede hacer. Te digo que uno va aprendiendo que la fantasía y la imaginación ahí viven. Y yo creo que con mi Sí. mamá me encantaría ver si puede, lo veo difícil en estos días, es llevarla conmigo a ver Superman. O sea, es como, a ver, mamá, quiero Ah, que veas, date cuenta de cómo me cambiaste la vida a través de traerme a ver esta película, de llevarme a ver esta película cuando yo estaba chavito, porque a mí me impactaban las letras, así el Marlon Brando, el Jim Hackman, la música de John Williams, Margot Kidder, que fue uno de mis primeros grandes amores platónicos. Me encanta, es una actriz que ahora que la volví a ver en pantalla, volví a suspirar. Es como, me encantaría haber nacido en su época, haber sido su pareja, haber sido su novio, haber hecho algo por ella, ¿no? Porque tuvo un desenlace de vida poco, poco agradable, de ver este Superman sin hilitos, ¿no? O sea, los efectos que maneja Superman en fines, una película que quiero mucho. Entonces me gustaría que mi mamá también la disfrute, porque sé que para ella va a ser verla una primera vez, ¿no? Porque cuando me llevó, pues estaba yo creo que más al pendiente de que mi hermana y yo no tiráramos las palomitas, en fin, eso haría. Pero Enrique, pues muchísimas gracias por abrirte, por compartir, por presentarnos también de alguna u otra manera. Enriqueta, tu señora mami, una cinéfila que amaba el terror, como lo dejaste en claro, que pertenece a este clan de estar revisando una y otra y otra y otra vez las películas, porque además cada vez le encontramos algo distinto, una lectura diferente. Tú ya lo viviste con Señales, así que te agradezco, Enrique, y por otra parte, ya sabes, promuévete, presúmete de todo lo que haces, incluso el mole que vendes los domingos. exactamente. No, yo siempre digo que no le he patentado, pero lo he dicho tantas veces al aire que si veo que alguien la hace, ese me robó la idea. Los tamales con nombres de películas, ¿no? Ya estaría muy bueno hacerlo. Pero sí, fíjate que es curioso y también con esto cierro, platicando con mi hermano pues vio mucho, mucho, mucho más cine con mi mamá. Me decía, las películas que más he visto son con mi mamá, o sea, son las que veía mi mamá, porque pues la repetía tanto y yo también reflexionaba y yo decía, pues seguramente también, digo, obviamente yo también no sé cuántas veces he visto Star Wars, seguramente 1000 veces, pero sí, sí, muchas de las películas que más he visto justamente eran porque las pasaba mi mamá, ¿no? Y además, pues ella tenía el control de la tele, ¿no? Era su televisión. Entonces, ni las películas de mi papá las veíamos tantas veces, ¿no? De repente, ahí la cachábamos viendo así Rocky, ¿no? Que le gustaba a mi papá. Y, oye, ¿por qué estás viendo esa película que es mi favorita? ¿No? Pero bueno, pues nada, todo lo que hago lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx. Los invito a que escuchen mi podcast. Todos los lunes hay un nuevo episodio, Enrique Figueroa MX. Y pues nada, también los jueves en el 105.3 con Marta Cristiana al aire, hablando de cine en punto de las 11 de la mañana aproximadamente. El programa es de 10:30 a 11:30, pero ahí estamos hablando de cine. Y para lo que me inviten, que como tú, mi querido Elías, cuando dices rana, yo salto y aquí estoy y te agradezco muchísimo por esta invitación tan linda de tu parte. Muchas gracias, mi querido amigo. ¿No? Gracias a ti y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya saben, vamos a seguir preparando episodios más especiales.